Bueno, lo primero, vamos a compartir la plataforma de EVA. Espera, vamos a ver qué tenemos en el EVA. Damos el curso. No, estoy buscando el curso. Apenas tenga el curso te comparto. ¿Oíste? Ok. Espera. Estoy entrando en EVA, tú sabes de qué. Bueno, ahora sí, entramos al curso. Ya estoy en el EVA. Entonces nos vamos para la plataforma. Y te comparto. Ahora sí, estamos compartiendo. Aquí tenemos el curso de contratación pública. Es el por el cual los acompañaré durante estas 7 semanas. Como es de su conocimiento, nosotros tenemos una pestaña de presentación. En esa pestaña de presentación vamos a encontrar la bienvenida. Nos dice que la duración son de 7 semanas. Los encuentros los tenemos programados para los días miércoles de 7 a 8 de la noche. Se estableció este horario de 7 a 8 de la noche buscando la comodidad para ustedes, partiendo de que se encuentran laborando en horas del día. Y si laboran en horas del día, es probable que su salida sea a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche, pues, tengan ustedes la disponibilidad de conectarse. Ese es el principio inicial por el cual fue establecido este horario. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver 3 unidades. En la primera unidad vamos a hablar de la introducción a la contratación pública. En la segunda unidad vamos a analizar el régimen constitucional y legal de la contratación pública. Y en la tercera unidad vamos a ver las responsabilidades que se derivan de la contratación pública. Partiendo adicionalmente, pues aquí tenemos nuestra misión y visión institucional. La visión, es importante pues que analicemos la visión, la misión, qué es lo que pretende o qué es lo que quiere la institución y la visión a dónde quiere llegar la institución. Por ejemplo, observen ustedes que aquí está que para el año 2025 la Corporación Universitaria Americana será una institución con reconocimiento nacional e internacional, distinguida por la acreditación de alta calidad de sus programas e institucional y el aporte de egresados con excelente formación académica e investigativa que contribuye al desarrollo sostenible del país. Fíjense ustedes el valor agregado que van a recibir ustedes como profesionales de salir de una universidad con una visión de acreditación nacional e internacional. Y eso es un goodwill para ustedes como profesionales. La misión y visión del programa. Tenemos la misión. La misión es, partimos del proceso de formación. Estamos en un proceso de formación de seres humanos integrales con unas competencias que ustedes van a tener en contabilidad internacional y fiscal y costos desde el nivel profesional, ¿cierto? Y la visión está programada para el año 2030.
podrán ustedes observar primero la institución y después el programa, porque esa acreditación de la institución es el primer paso para seguir con las acreditaciones de los programas, más que todo este programa virtual que estamos en proceso ya de acreditación y van a ustedes a salir de una institución acreditada. Aquí tenemos la hoja de vida del docente, el suscrito, que lo estoy acompañando. Ahí tenemos mi hoja de vida, mi experiencia laboral, mi perfil y mi información académica. El sílabus, tienen ustedes el sílabus de la asignatura, el planeador académico de la asignatura, o sea, lo que vamos a ver, y los acuerdos de clase. El acuerdo de clase es el compromiso suscrito entre el docente y los estudiantes y estudiantes docentes. Eso es en doble vía, ¿cierto? Entonces, ese acuerdo de clase, cómo vamos a regirnos durante estas 7 semanas. Adicionalmente a esto, tenemos un foro de presentación, ¿cierto? En ese foro de presentación, aquí tenemos, en este foro de presentación, alcanza algún cambio. ¿Sí está viendo el foro de presentación? Sí, señor. Bueno, aquí tenemos Kenneth. Mi nombre es Kenneth Monsalvo Rudas. Me encuentro cursando 9º semestre de Contaduría Pública. Actualmente laboro con una entidad del sector público. Sin embargo, Kenneth, podrás observar que ¿quién soy? Ya me dices que eres Kenneth. ¿Cuál es tu proyecto de vida? No me has compartido ese proyecto de vida. Todos tenemos un proyecto de vida. Estamos a dónde queremos llegar. Y tu teléfono de contacto, tu correo personal. Listo. Eso es lo que les estoy pidiendo ya a ustedes en el foro de presentación. Vamos a conocernos mutuamente, vamos a compartir 7 semanas en las cuales nosotros nos vamos a integrar y vamos a conocernos. ¿Oye? Ese es el foro de presentación. Está también Beatriz, está Evelyn. Ese es prácticamente lo que tienen ustedes en la presentación. Partiendo de la presentación como inicial, tenemos la primera semana, es esta, en la cual damos inicio a partir de prácticamente, a partir de hoy comenzamos la primera clase, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, ¿puedes ver la primera semana? ¿Tiene? Sí, señor. Bueno, la guía de aprendizaje. Como los recursos de aprendizaje, tenemos unas presentaciones que nos hablan del marco legal de la contratación pública, un archivo, generalidades de la contratación pública y un link que nos manda a la Constitución Política de Colombia. ¿Por qué nos manda la Constitución Política de Colombia? Porque los fundamentos legales de la contratación se derivan desde la Constitución y los siguientes decretos y leyes reglamentarias en lo referente a la contratación. Y cuando hablamos después de la Constitución y de leyes, tenemos la Ley 80 de 1993, que se llama Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. Fíjense ustedes de que aquí comenzamos la Constitución y la expedición de la Ley 80, que es la que rige la ley, podemos decir que la Ley 80 es la ley macro de contratación. Te invito a ver este video que tenemos de contratación pública en Colombia, de Legis, es importante, nos va a dar una mayor ilustración, una retroalimentación y va a ampliar nuestro horizonte sobre lo que es la contratación pública. Un link que nos va a llevar al manual de contratación pública de la función pública y la actividad de aprendizaje. En este momento, la actividad de aprendizaje, ustedes saben que estas actividades de aprendizaje parten de unas notas formativas y unas notas cognitivas durante los 3 periodos. Son 3 cortes, de esta semana se dividen en 3 cortes.
que son esos periodos. Durante esta primera semana no vamos a tener ninguna actividad cognitiva y la actividad formativa, como en sí, actividad formativa, no evaluable hasta el momento, es el proceso de formación. ¿Y ustedes cómo tienen ese proceso de formación? Mediante, vamos a analizar la lectura del marco legal de la contratación pública, las generalidades de la contratación pública, la Constitución. Ustedes, a raíz de eso, van a analizar qué es la contratación pública. Van a ahondar y están generando un campo de formación. Entonces, no hay, digamos, no los voy a constreñir de que hay una actividad que tienen que realizar. No, esta primera semana ustedes se van a dedicar a la lectura de los documentos que tenemos en la semana 1. Y esa lectura de los documentos en la semana 1 pues va a ampliar nuestro horizonte y el análisis que vamos a realizar de la contratación. En la contratación se ven algunos aspectos y en esos aspectos tienden sobre problemas, digámoslo así, lastres que vienen a cargo de la sociedad. Una de las cosas que siempre se ha criticado de la contratación es que se dice que la contratación pública está permeada por la corrupción. Entonces, cuando nosotros hablamos de corrupción, esa corrupción podemos decir que es una corrupción administrativa. Podemos llamarlo que es como, o sea, como un fenómeno que se ha extendido en todos los escenarios y en todas las modalidades, sea privada, sea pública. Y es complejo analizar las causas que afectan esta corrupción y no sé, podríamos definir un equilibrio al respecto de quién es corrupto, si los funcionarios públicos o los funcionarios privados. Sobre eso, pues, existen pues también criterios, ya que a pesar de que existen documentos que tratan sobre los procesos de corrupción que se dan con el sector público y lo que nosotros vemos en el día a día, habría que analizar de fondo el tejido social que lleva hacia la corrupción. Y ese tejido social de la corrupción lo formamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es que eso parte de los principios y valores del ser humano. En los principios y valores del ser humano en lo que es ser corrupto. Y analizar desde ese punto de vista qué es lo que incide y por qué la corrupción. ¿Cierto? Entonces, aquí nosotros en Colombia hemos podido ver que la corrupción se expandió. Y como eso se expandió en el sector privado como en el sector público, las noticias, pues cuando vemos noticieros, quedamos alarmados de los diferentes procesos de corrupción que se dan a nivel de Estado. Por eso, como te decía antes, habría que analizar y ese aspecto, ese lastre que tenemos de corrupción, a qué se deriva y quién es el que genera. Entonces, la corrupción está muy digamos, permea lo que es la contratación pública. ¿Por qué? Porque es que la corrupción en la contratación pública se genera una desviación del interés público, esa desviación a través de los abusos del cargo que se genera del funcionario con el fin de obtener un beneficio, ¿cierto? Entonces, el Estado, viendo esos aspectos que permean la contratación como la corrupción, también ha establecido sus medidas y sus controles. Es así como hoy en día nosotros contamos con un sistema que estableció nuestro ordenamiento jurídico, que es el SECOP. Es un sistema electrónico de contratación pública, ¿cierto? El sistema electrónico de contratación pública, pues ahí está. Pero
como podemos decir, nosotros, no todo es divino, no todo es, podemos decir que no se genera. Siempre se presentan sus falencias y esas falencias derivadas de pronto llamémoslo así, de la inoperancia de algunos funcionarios, siempre se logra establecer una parte de corrupción en algunos contratos. ¿Por qué? Porque el sistema SECOP tiene como objetivo que todo sea transparente, que sea transparente, que exista una economía y una responsabilidad transparente para todo el mundo, donde no exista ningún vicio. Economía, que se genere una economía para el Estado. ¿Por qué? Porque la contratación, ¿quiénes contratan? Contrata el privado con el Estado. Y el Estado debe velar dentro de ese aspecto de economía, de que se le den unos mejores valores y que exista una responsabilidad en el funcionario que está a cargo de la licitación. Entonces, uno de los objetivos, por eso partimos del SECO, que son la transparencia y que se publica la eficiencia contractual. Entonces, este SECO fue creado mediante una ley, la ley 598 del año 2000, y a pesar de eso se han generado ciertas actividades más. Hoy contamos con el SECO 1 y SECO 2, pero lamentablemente siempre hay algunos vicios y no todo es maravilloso. Entonces nos encontramos con esa situación. Esa es la unidad 1. Ya prácticamente también la semana 2 va a estar habilitada también, se la voy a habilitar, le voy a habilitar la semana 2 independientemente para que vayan leyendo, tengan la oportunidad de ir leyendo la documentación para nuestro encuentro, que es el día miércoles de la próxima semana. ¿Alguna pregunta, Kenneth? No, profe, hasta el momento todo claro. Ok. Entonces, de esa forma también te pido, pues, de que le informen a tus compañeros. Vuelvo a compartir. Y vamos a ver aquí en la semana 1, vamos a ver el marco legal de la contratación pública, un documento que muy amablemente nos dio un colega y es interesante y hay que darle pues los créditos al doctor, profesor, contador público Juan Carlos Rocha Cano. ¿Puedes ver la presentación, Kenneth? Aún no, profe. Ok, entonces dejamos de compartir, volvemos a compartir y nos vamos para la presentación. Ahora, Ahora sí. ok. Como le dije inicialmente, esta presentación fue seguida por el contador público Juan Carlos Rocha Cano. Le damos los créditos y nos trata de lo siguiente. Primero, partimos, como les dije inicialmente, de la Constitución. Partimos del artículo 2 de la Constitución Política, que habla sobre los fines esenciales del Estado. Fines esenciales del Estado. Uno de los fines es servir a la comunidad. ¿Sí? Cuando nosotros vemos la Constitución es muy linda, su articulado es hermoso y nos
dice cualmente en qué consiste ese servir a la comunidad. Servir a la comunidad en los principios básicos, salud, educación. Ahí vemos. Otro, promover la prosperidad general, tanto para efectos de particulares como del Estado. Asimismo, defender la independencia nacional y mantener una integralidad territorial. Mantener una integralidad territorial en lo que respecta a el Estado. Ustedes saben perfectamente que estamos, cuando hablamos de Estado, hablamos de Colombia. Colombia como país, como Estado. Pero el Estado colombiano está dividido en en regiones, subregiones. De ahí salen los diferentes departamentos. Cada departamento también tiene su municipio. Entonces, fíjense usted, y ahí se habla entonces de integralidad territorial. ¿Cómo se maneja la integralidad territorial en los aspectos de contratación por cada uno de los funcionarios de las diferentes dependencias? El porqué de la contratación. Fíjense ustedes que cuando hablamos de la contratación es la celebración de contratos administrativos y tiene como fin la satisfacción de las necesidades colectivas y de interés general. Esas necesidades colectivas de interés general que se dan de parte y parte, Estado, sector privado. Y esto permite, esta contratación va a permitir, permíteme un momentico aquí, vamos a ver algo. Osvaldo, buenas noches. Osvaldo, te doy la bienvenida, pero asimismo, como podrás observar en el chat, ahí hay un link que nos traslada a la plataforma Zoom. Yo estoy actualmente también en la plataforma Zoom y te invito a que te unas a la plataforma Zoom, ya que tengo inconvenientes tecnológicos para la grabación de este espacio. Entonces preferí eh, darle la información para que se trasladen a Zoom. Ya estoy conectado allá y te invito a que te nos unas, ¿oíste? Listo, pues. Profe, voy a esperar que entre el compañero para hacerle una consulta respecto al tema. Ok. Como dijo un antiguo profesor mío, ¿cómo la quiere? ¿Escrita o verbal? La escucho. Cuando hablamos de contratación pública, nos referimos a los casos en los que hay licitaciones. Por ejemplo, las empresas que manejan la parte de construcción licitan con el Estado para realizar contratos de vías, de parques, ese tipo de contratación o incluye también la... Kenneth, perdona que te interrumpa, acaba de ingresar Osvaldo. Osvaldo, ¿nos escuchas? Sí, señor. Y Kenneth, me da pena contigo, ¿serías tan amable de repetirnos? Porque es interesante que Osvaldo también te escuche tu planteamiento. Tú disculpa. Claro que sí, no, tranquilo. La idea es que el compañero también pueda apoyarme ahí de ser necesario. Cuando hablamos de la contratación pública, nos referimos a los contratos que se hacen con las empresas privadas a través de licitaciones, como es el caso de las empresas de construcción,
o que manejan cuestiones de vías, que contratan con el Estado, o también tiene que ver con el personal que trabaja como contratista dentro de las oficinas del Estado. Tiene el micrófono cerrado, profe. Estamos hablando de dos tópicos. Cuando hablamos de contratación estatal, partimos primero, y desde el punto de vista macro, es la contratación de particulares con el Estado. En el caso tuyo, por ejemplo, tú nos dices la construcción. Vamos a poner que se va a construir una vía, llega una firma y el Estado saca una licitación. Esa licitación la presenta y los proponentes, pues, presentan su pliego de petición, su pliego de contratación y sale un oferente y se la adjudica, porque de pronto presentó mejores precios, mejor tiempo, y se la adjudica. Ahí hay una contratación, partiendo de la licitación, porque el Estado abre las licitaciones para que participen los particulares. Ese sería un caso de contratación pública, ¿cierto? Entonces, si ese particular que se gana la contratación, llamemos la empresa ABC, contrata con el Departamento del Atlántico para hacer unas vías. Él tiene el contrato, ellos tienen el contrato. Ellos pueden subcontratar a particulares para desarrollarlo, pero los particulares no tienen contrato con el Estado, sino tienen contrato con el primer contratista que se ganó la licitación, ¿cierto? Entonces, hay una separación de contratos. Lo otro, hay instituciones de carácter oficial, llamemos entidades, llamemos, por ejemplo, te pongo Contraloría de la Nación, te pongo Gobernación, que ellos en su planta de personal necesitan secretarias, necesitan profesionales y no los contratan laboralmente, sino que los contratan por medio de un contrato. Ahí también hay contratación pública. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo está contratando una entidad del Estado, partiendo de los principios de la ley 80. ¿Cierto? Entonces, ahí también se aplica la contratación porque esa persona, independientemente que no abre o que no hay un pliego de licitación, pero está solventando una de las necesidades de la institución y debe cumplir con unos requisitos, con los mismos requisitos que presenta el Estado, porque él tiene que presentar un paz y salvo de las entidades territoriales de toda la CIA, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, debe presentar un país salvo que no tiene ningún inconveniente, Policía también que no tiene inconveniente, debe dar una certificación que no se encuentre impedido por ninguna causal, quiere decir de que un familiar está en la empresa que lo va a contratar o va a ser su jefe. Entonces, ahí también se deriva contratación. En ese mismo orden de ideas, yo alcancé a ver algo del video. Hablaba también de los concursos por mérito. Sí. Ese tipo de contratación que, o sea, sí, por decirlo así, también hace parte de contratación pública. Bueno, ahí hay otro detalle. Cuando hablamos de contratación, llega el particular. Entonces, ¿qué pasaba anteriormente? Anteriormente todos los funcionarios se dan por contratos. Por ejemplo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Un alto porcentaje de los funcionarios que están en la DIAN no son empleados de la DIAN, son contratistas de la DIAN. Entonces, ¿qué sucedía? De que los alcaldes de turno, los gobernantes de turno, removían constantemente a ese personal. Llegaban para satisfacer, porque prometieron que iban a generar ayuda al pueblo, contrataron, el pueblo tenía 200 personas, contrataron 50 por 3 meses, después a los 3 meses los echan y buscan otros 50 para poder satisfacer a todos. Para evitar eso, nace la figura de carrera administrativa.
que ese fue un logro que tuvieron los funcionarios públicos. Es más, y ya cuando entran a la carrera administrativa, ya dejan de ser contratistas. Es más, no sé, sabes que con el nuevo gobierno, y todavía está en veremos, todavía está en la discusión, una reforma al Código Laboral. Hay inicialmente, no sé si habrá tenido alguna modificación al respecto, hay un aspecto que le quiere dar, quiere acabar con esa contratación de empleados, sino que ellos también tengan derecho a un contrato laboral. Dejen de ser contratistas, sino que se les dé un contrato laboral. Esa es una pelea que está todavía, porque también algunos argumentan que los costos se aumentan, no sé, pero eso lo van a definir nuestros honorables congresistas. Pero también es cierto de que el caldo de cultivo de la contratación en las entidades del Estado está a cargo de los congresistas. Cada congresista, cada senador tiene su injerencia en algunas entidades del Estado. Algunos tienen injerencia, por ejemplo, en el SENA, otros tienen en los hospitales públicos, otros tienen en el bienestar familiar. Entonces, yo veo como muy difícil aquí a título personal de que se logre desmontar esa pirámide, porque esa pirámide de contratos empleados genera votos. Así de sencillo. Es una opinión mía personal, como Enoc Barrientos Pérez, persona natural, no como profesor, ¿oíste? Sino personal mía. ¿Quedó claro? Señor, gracias. Osvaldo, ¿alguna sugerencia? No, lo que usted dice que va, pues que genera votos, también ahí donde está, se queda mucha de la plata en cuanto a la contratación pública, pues la dicha corrupción. Sí. Es que lamentablemente se dice, pero no se comprueba. Es vox populi, lo dice el pueblo, ¿no? Que en cada contrato hay un coima. Es más, fíjate tú, ahí tenemos el caso palpable de Odebrecht. Y algunos cuantos senadores están presos por el caso de Odebrecht. ¿Por qué? Porque violaron los principios de la contratación. Ya, y eso es lo que el Estado quiere acabar. Ya, y a pesar de que tenemos todas estas leyes y todo lo demás, pero siempre, como le dije inicialmente, hay vicios. Entonces es importante que nosotros pues sepamos a qué nos vamos a enfrentar y cuáles son las bondades de la contratación pública y cuáles son las falencias de la contratación pública. No las podemos ocultar. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento nosotros como contadores nos vamos a ver inmiscuidos que en la empresa con la cual trabajo o yo creo una empresa y voy a contratar con el Estado, saber cómo es el manejo de la contratación con el Estado. Por ejemplo, ustedes saben que todas las empresas todos los años deben renovar su registro mercantil y el plazo de la renovación es hasta el 30 de marzo en las cámaras de comercio, que son las entidades para llevar el registro mercantil. Sin embargo, para poder contratar con el Estado, las empresas deben estar inscritas en el RUP, que es el Registro Único de Proponentes. Esa es una de las condiciones subanime de la contratación con el Estado. Entonces, en ese registro único de proponentes, ahí se presentan varias informaciones, capacidad financiera, algunos compromisos, todo para poder contratar con el Estado. Ahí es donde comienza nuestro proceso para contratar con el Estado. Eso tendremos la oportunidad de verlo, de manosearlo, de saber cómo lo diligencia, que nos pide ese RUP. Eso es como ustedes, por ejemplo, cuando van a hacer la renovación de la Cámara de Comercio, porque anteriormente, cuando nosotros íbamos a renovar la Cámara de Comercio,
teníamos que ir allá a comprar el formulario y llenarlo a manito, porque era muy dispendioso llenarlo a mano. Hoy en día lo podemos hacer virtualmente. Lo mismo que el registro único de proponentes, también lo podemos llenar digitalmente. No sé si ustedes, Kenneth y Osvaldo, han tenido la oportunidad de realizar la renovación del registro mercantil de la empresa. Ustedes trabajan, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, pero no he tenido la oportunidad. Bueno, es importante conocerlo. Vamos a verlo, cómo se realiza, porque ahí es donde nace la vida jurídica de las empresas. Ustedes saben que los diferentes tipos societarios, sea que se constituyan por documento privado o por acta o por documento notarial, deben inscribirse en el registro mercantil y hay que hacer la renovación en la Cámara de Comercio todos los años. Asimismo, cuando yo quiero contratar con el Estado, debo diligenciar el famoso RUP. Y tendremos la oportunidad de diligenciarlo. ¿Oyeron? Ok, profe. Bueno, de todos modos, no tengo esta charla, pues la grabé y quedará a disposición de los demás compañeros que por algunas circunstancias pues no se pudieron conectar a este conversatorio, porque el objetivo de estas reuniones, estos encuentros, es que como ustedes tienen el material, lean el material, yo los acompañe en el curso y salgamos adelante. ¿Oyeron? Ok, profe, dos cositas. La primera y la segunda. Uno, uno, como ya yo había respondido en el foro, me quedaría como si fuera una réplica, o sea, respondo sobre lo que ya había respondido para complementar. Exactamente, porque cuando tú ves y te dice responder, ahí te va quedando la réplica. Ok, y lo otro, usted habló ahorita de habilitar la semana 2, pero no la veo habilitada No, aún. no está habilitada todavía, apenas termine, se las habilito. Sí, Ok, porque ya prácticamente la semana 1 y la 2 quedaron montadas. Ya hoy que es miércoles. Jueves, viernes, para que ustedes tengan la oportunidad de leer y de aquí tengan el sábado, porque el domingo me imagino que se lo dedican a la familia y tengan la oportunidad. ¿Oyeron? listo, Osvaldo, profe, también muchas gracias. hago extensiva la invitación para ti, Osvaldo, para que te vayas leyendo los documentos. La actividad formativa es la de ustedes, leer los documentos. Ahí entra su proceso de formación. Sí, señor. Bueno, jóvenes, para mí ha sido un placer haber charlado un rato con ustedes en este encuentro semanal y nos quedamos pendientes para la próxima semana. Esperemos a ver de qué se nos una en el transcurso de las semanas los demás compañeros. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Listo. Ah, otra cosita, Kenneth. eh, es importante que tengamos un grupo de WhatsApp. ¿Usted se puede encargar de eso? Bueno, profe. Ok. Sí, lo colocas y colocas. Yo le voy a colocar ahí el espacio para que pueda subir la información al EVA, donde coloque el link. Tú lo haces por link, ¿cierto? Sí, claro. Exacto. Donde te dejo ahí para que tú cojas y lo pegues. Bueno, Me regala el número suyo. te lo regalo, te regalo el teléfono también. 300 Sí, señor. 750 Sí, 5484. ok. Aunque eso está ahí en el EVA, en el foro de presentación, en la hoja de vida. Y La hoja de vida. Sí, señor. ¿no? Y en Bueno, bueno, pues, feliz noche. lo mismo que Osvaldo, también lo mismo para usted. Igual, feliz noche. Bueno, detengo grabación.